Ok. Buenas noches, mis amados hermanos. Ya que hemos orado, vamos a comenzar a compartir la bendita palabra del Señor con fe. Vamos a disponer nuestros corazones para recibirla y que sea orando en nuestras vidas conforme a la bendita voluntad del Señor. Amén. Amén, amén. Esta enseñanza que les voy a compartir esta noche tiene por título Invitación al gozo verdadero. Amén. El gozo es algo que necesitamos en nuestro corazón. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí está el apóstol Pablo hablándonos, amén, por medio de la palabra del Señor. Yo busqué en el diccionario cristiano qué quiere decir gozo. Entonces voy a leerles la definición que encontré. Dice, es una alegría profunda, grande y apacible que el Espíritu Santo infunde en el corazón de quien decide seguir a Cristo y consagrarse a Él. Amén. Es la alegría y complacencia que siente el cristiano en participar del reino de Dios y su justicia. El gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo y es efecto del amor de Dios en quien permanece en él. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Amén, amén. Cuando el amor de Dios está en nosotros, sentimos ese gozo. Amén. Si nosotros preguntamos a las personas afuera, ¿cierto? En el mundo, ¿qué es lo que más desean en su vida? Vamos a ver que ellos, la mayoría de personas que dicen, felicidad, ¿cierto? Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo busca la felicidad, pues eso es lo que quiere la mayoría de las personas. Sin embargo, solamente 1 de cada 5 americanos se consideran que son felices en realidad. Y es muy probable que esta respuesta nosotros la obtengamos a nivel mundial, el mismo tipo de respuesta. Que la felicidad de muchas personas depende de lo que está sucediendo en sus vidas. Así es, por eso es que cuando todo va bien, están felices y dichosos, ¿cierto? Pero cuando la situación cambia, entonces, ¿qué pasa? La felicidad se evapora, ¿cierto? Eso es lo que es lo que la gente necesita, es una felicidad que no dependa de las circunstancias de la vida. El problema es que el hombre quiere alcanzar la felicidad marginando a Dios de su vida. Hay muchas personas que apartan al Señor, ¿cierto? Dicen, yo quiero mi felicidad y van por su felicidad, pero se olvidan de poner a Dios en la ecuación, ¿cierto? Diciendo que es el principal que debe estar allí. Entonces, eso es lo que sucede en las personas. Sin embargo, el gozo verdadero solamente viene al permanecer nosotros en Dios y al estar en paz con Él. Es de ahí donde viene el gozo. Y el gozo se encuentra en nuestra relación íntima con Jesucristo, cuando tenemos esa intimidad con el Señor. Él mismo nos lo dijo. Vamos a leer en Juan capítulo 15, versículo 11. Esto es muy bonito. Miren que el Señor Jesús mismo nos lo dice en Juan 15, 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí ven? Entonces, el gozo de nosotros se cumple cuando estamos llenos del Señor Jesús, cuando Él nos da ese gozo. Lo que pasa es que mucha gente cree ser feliz
porque tienen una buena posición social, ¿cierto? Porque tienen dinero, porque tienen un trabajo exitoso, porque tienen una casa de lujo, de pronto tienen un yate, de pronto tienen un automóvil nuevo. O sea que la alegría de esas personas, ¿qué es? Es material, es puramente material, pero el gozo del cristiano no se sustenta con las cosas materiales que posee, sino con las cosas que posee espiritualmente. ¿En dónde? En el reino de Dios. Amén. Amén, El aleluya. reino de Dios. Porque nosotros sabemos que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. O sea que en Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales. Amén. Eso es lo que Amén. dice la palabra de Dios. Y vemos por lo menos en la Biblia como un ejemplo de David, que él se gozaba, ¿cierto? Mucho en la presencia del Señor y él era lleno del gozo de Dios y él había, porque Dios había puesto en él una alegría más grande por encima de la abundancia de los ricos. Vamos a leer en Salmos 4:7. David le dice a Dios, aquí habla David y le dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces, él, siendo que él también era un hombre de dinero, porque Dios lo había bendecido y todo, pero él entendió esa realidad, que el gozo verdadero venía solamente de Dios. Eso lo entendió perfectamente David y vamos a leer en el Salmo 51:8. Dice, aquí también David hablándole a Dios, dice, haz oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En el versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. O sea, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, tenemos ese gozo. Y si nosotros esperamos obtener lo material para poder ser felices y experimentar esa alegría interna que es el gozo del Señor, vamos a estar constantemente en bancarrota. Amén. Si nosotros nada más estamos esperando que en lo material vamos a tener ese gozo, entonces vamos a estar quebrados. Amén. Así que, ¿cuál es el gozo del Señor? Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Eso es porque en la palabra de Dios dice en Romanos 4:17 que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que por medio del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo y este lo vamos a leer todos porque es muy importante que nosotros todos lo sepamos. Gálatas 5:22-23. Aquí nos enseña el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. O sea que si nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, debemos también dar ese fruto que demuestre que
está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dios quiere llenarnos del gozo verdadero. Él quiere que nosotros estemos llenos y nosotros lo obtenemos por medio de la presencia de Él, ¿cierto? Por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es el que nos da ese fruto, amén, del Espíritu Santo. De esa manera también fueron llenos los discípulos, sus primeros discípulos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo sabía la gente que ellos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo? Porque se manifestaba, ¿cierto? Porque era manifiesto, o sea que el gozo del Señor ha de ser manifiesto en nosotros también, amén. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ese gozo tiene que verse como uno de los frutos, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, benignidad, todos frutos, todo el fruto tiene que manifestarse en nosotros. Y si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros nos gocemos en alabanza y danza delante de su presencia. Amén. De esa forma se manifiesta también. Vamos a ver en la Biblia hay varios ejemplos, amén, de las personas cómo demostraban su gozo, ¿cierto? Cuando estaban llenas de este gozo, cómo lo demostraban. Todos sabemos que cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, pasaron en seco, ¿cierto? Por el medio del mar rojo. Y al otro lado, cuando pasaron, vamos a ver qué sucedió. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios. Esto fue cuando ellos llegaron al otro lado del mar rojo, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Gloria a Dios. O sea, estaban gozosos, imagínense. Como tremenda salvación, el Señor como los rescató de ser muertos, porque sabemos que ese ejército de los egipcios pues era mucho más poderoso, ¿cierto? Y ellos pensaban, uy, aquí ya no vamos a existir más, pero ahí vieron la gloria de Dios, así que ellos demostraron ese agradecimiento, su gozo, lo demostraron cantándole al Señor con todo su corazón, ¿cierto? Dice, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, amén. Ahora también el rey David, nosotros vemos que él danzaba en la presencia de Dios y lo alababa con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y él exhortaba al pueblo de Israel a que lo hicieran también de esa manera. Vamos a leer en el Salmo 100. Primero vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Segunda de Samuel 6:5 dice la palabra de Dios, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén. Ellos siempre cantaban y se gozaban en la presencia del Señor, y en el Salmo 149, 2 al 5. Salmo 149, versículos 2 al 5. Aquí vemos cómo exhortaba David al pueblo de Israel para que ellos, ¿cierto?, alabaran al Señor, que se gozaran en la presencia del Señor. Dice, alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Imagínense, o sea,
que aquí el rey David, que les decía, y él era un gran, cierto, alabador, cierto, él alababa al Señor de día y de noche, siempre lo vemos en los salmos alabando al Señor. Y dice aquí que hasta aún en las camas, o sea que nosotros no debemos esperar a estar solamente en la iglesia para que como todos están danzando en la presencia del Señor y alabando al Señor, lo hagamos también nosotros, en donde estemos, ¿cierto? En donde estemos, aún cuando estemos en la cama descansando, debemos de alabar al Señor, amén, y regocijarnos en su presencia, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y vemos que tristemente nosotros vemos que hay muchos cristianos que nunca o rara vez se ven sonrientes. No sé si ustedes hayan notado eso, pero sí hay muchas personas que andan es como, quién sabe, como una cara de amargura siempre y de enojo, ¿cierto? En vez de estar sonrientes porque tienen el gozo del Señor. Así que la Biblia dice, vamos a ver qué nos dice respecto a esto, en Proverbios capítulo 15, versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Nos vemos más hermosos, ¿cierto? Más lindos, más saludables. Así cuando estamos sonriendo, ¿cierto? Dice, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Ahora vamos a leer en el 15, el versículo 15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¡Ah, qué cosa tan grande! ¿Cierto? ¿Quién no quiere ese banquete todos los días? Eso es lo que deseamos, ¿cierto? Que el Señor nos permita disfrutar un banquete de esos todos los días. En Proverbios 17, 22 todo, sabemos que Proverbios es pura sabiduría, ¿cierto? Escribió el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, y esto fue lo que el Señor puso en su corazón. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué tristeza, amén. Esto quiere decir que el gozo del Señor es la mejor medicina y es una medicina continua, amén, para nosotros, no solamente para nuestro espíritu, pero para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para todo, ¿cierto? El gozo del Señor es la mejor medicina, ¿eh? Así que, ¿qué podemos concluir de esta enseñanza preciosa que el Señor nos está dando en esta noche? Él nos está hablando porque Él no nos quiere ver tristes ni abatidos, amén, sino que estemos contentos con esa alegría apacible, profunda que el Señor nos da, amén. Así que el gozo del Señor no es una emoción fluctuante que viene y va, sino que es el resultado de la presencia de Jesús que vive y obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra que es viva y eficaz también, amén. O sea que el Señor obra por medio del Espíritu, de su Espíritu y de su palabra en nosotros, amén. En Cristo, nosotros en Cristo todo lo tenemos, todo lo tenemos, estamos completos en el Señor Jesús y nuestro gozo también es completo en Él. Amén. Vamos a leer en Colosenses 2, 9 y 10. Aquí nos dice la palabra del Señor, lo que les acabo de decir. El apóstol Pablo nos está enseñando, dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, hermanos, como nosotros lo sabemos. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En el Señor Jesús lo tenemos todo. Así que el gozo del Señor también, vamos a ver algo muy importante que todos necesitamos, porque ¿quién es que no pasa por pruebas y luchas? Todos, ¿cierto? Todos pasamos continuamente por pruebas y luchas,
Y ¿saben qué? El gozo del Señor nos hace tener fortaleza en medio de todas esas pruebas y esas luchas, aún en las circunstancias más difíciles. Ese gozo nos da las fuerzas para seguir adelante. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho de ver, Nehemías, que él fue el que se encargó de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y la ciudad, es cierto, él sintió mucho dolor, mucho pesar cuando se dio cuenta que estaba él sirviendo al rey y se dio cuenta que había sido todo destruido. Y entonces él sintió eso, pues el Señor puso ese sentir en él y él fue a reconstruir todo eso. ¿Y ustedes creen que fue fácil para él? No. Oh, Él tuvo mucha oposición, muchísima, no fue poca, fue mucha oposición que tuvo él, pero entonces él estaba lleno del gozo del Señor y se dio cuenta, ¿cierto?, de que eso era lo que le daba las fuerzas a él para continuar aún en medio de esas circunstancias tan difíciles. Entonces, él también les dijo al pueblo de Israel, porque lo estaban ayudando, ¿cierto? Y todos estaban temerosos y cierto, con miedo y todo eso, pero él los animó diciéndoles estas palabras: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Amén. Esto está en Nehemías 8:10, les leí la versión Nueva Traducción Viviente. Amén. Así que la presencia y el gozo del Señor nos dan las fuerzas a nosotros para luchar y vencer cualquier obstáculo por medio de nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que el Señor mora en nosotros, habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos ese fruto. Amén. Y debe de manifestarse en nosotros y nosotros lo debemos sentir también. Amén. amén, Sí, gloria. porque en el Señor Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Eso dice su palabra. Amén. Sí, y otra cosa muy importante que debemos ver es que una vida de agradecimiento también es clave para que nosotros podamos experimentar el gozo del Señor. Cuando nosotros vivimos agradecidos con Dios, ¿qué quiere decir vivir agradecido? A cada instante, ¿cierto? Reconocer al Señor que él tiene el control de todo y darle gracias al Señor. Gracias por los alimentos, gracias por este día, gracias, Señor, por mi familia, gracias, Señor, por mi iglesia, gracias, Señor, por todo, ¿cierto? Y un corazón agradecido siente el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agradecemos a Dios y sabemos que Él está en control de todo, nos va a llenar de su paz. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en el Señor Jesucristo. Y entonces así vamos a poder nosotros disfrutar del gozo del Señor plenamente. Amén. Sin Amén. ningún obstáculo. Les voy a leer ahora en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Les voy a leer la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Dice, me gustó esta versión. Escuchen lo que dice la TLA. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Escuchemos, hermanos, amén. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Amén. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se Amén. preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son
de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Amén, hermanos. Así que esa paz del Señor tiene que proteger nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Amén. Solamente en Jesucristo hay plenitud de gozo. Solamente en Él. Y esto lo dice la palabra también en Salmos 16:11. Dice también David al Señor: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, amén, para siempre. Esas delicias que nos da el Señor son para siempre. Ese gozo que Él nos quiere dar es para siempre. Y Dios nos exhorta por medio del apóstol Pablo a que estemos siempre gozosos. Él quiere eso. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Es uno de los capítulos, de los versículos más cortos de la Biblia, pero también de los más poderosos, amén. Porque cuando nosotros tenemos ese gozo del Señor, ¿saben qué? Nada nos va a parar. Nada nos va a detener, amén, porque tenemos esa alegría interna, esa alegría profunda, pacífica, apacible que el Señor nos da, que está allí adentro y a veces no lo podemos entender, y hasta la gente que nos ve del mundo dice: pero usted, sí, claro, usted alaba a Dios y está contenta porque no tiene ningún problema. Si supieran, ¿no? Si supieran que sí los tenemos, ¿cierto? Tenemos nuestras pruebas todos humanamente, pero tenemos esa alegría apacible en el fondo de nuestro corazón que nadie nos la puede quitar. Como hay un canto que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y por eso no me lo puede quitar, amén. Entonces, solamente el Señor es el que nos da ese gozo, amén. Así que, hermanos, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Busquemos siempre, mis hermanos, ser llenos de la presencia del Señor Jesucristo, para que así podamos experimentar su gozo verdadero que no tiene límites, amén. Miren, el gozo del Señor no tiene ningún límite, amén. Así que eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos, mis hermanos. Y yo terminé la enseñanza y quiero que cantemos ahorita, ¿ok? Vamos a cantar. Hay un cantico que yo espero que nos lo sepamos todos, y si no, de todas formas lo vamos a cantar todos. Amén, amén. Vamos a ver, voy a compartírselo, amén. ¿Cómo se llama mi hermanita? Gozo yo quería. Oh, qué bonita. Yo quería. Gozo yo quería. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Ay, todo lo puede Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puede Cristo que me da la luz. Ay, todo lo puede Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puede Cristo que me da la luz. Siguiendo triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo que te atender. Siguiendo triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo que te irá a atender. Gozo, gozo,
gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Alaba a Dios con tus manos, con tus labios, con tu cuerpo y con tu alma, con todo tu corazón. Alaba a Dios con tus manos, con tus labios, con tu cuerpo y con tu alma, con todo tu corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa alabanza. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bonita. Gloria a Dios. alabanza.